Padre Cristo, una vez más le saluda el pastor Rodolfo Solís de la Iglesia Apostólica La Misión en la ciudad de Dinova, California. Espero que estén bien. Tengo una enseñanza que compartir con ustedes. Le quiero pedir para que ore, para que Dios la ilumine y podamos gozarnos con esta palabra. Le he pedido al Señor que me ayude para yo poderle ser de bendición a su vida espiritual. El tema que tengo para el día de hoy le he intitulado El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestro texto que vamos a usar está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, hermana, amigo, amiga, el peligro cuando se subestima o subestimar el peligro sin importar en el ámbito que sea, es un riesgo que puede traer consecuencias fatales de grande magnitud en los que lo subestiman. En nuestro texto para esta enseñanza, el apóstol Pablo pone delante de la iglesia en Corinto el ejemplo del pueblo judío, quienes habían gozado de grandes privilegios de parte de Dios, pero habían caído bajo grandes castigos, graves castigos. La providencia de Dios, su gracia, su amor, estuvo con ellos durante toda su travesía por el desierto. Sin embargo, casi todos cayeron de la gracia de Dios y perecieron en el desierto. Y la Biblia dice que lo que a ellos les aconteció debe servirnos a nosotros como un ejemplo para no caer como muchos de ellos cayeron. Desafortunadamente, son muchos los cristianos que, por subestimar el peligro en su vida espiritual, están cayendo. Algunos están luchando para levantarse y seguir adelante, pero muchos no, ya ni siquiera luchan. Yo espero en Dios que esta lección le traiga bendición a su vida espiritual. Ojalá que Dios le hable de alguna manera. Nuestro texto dice muy claramente, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué importante, qué palabra tan poderosa. Fíjese, cuando estaba estudiando este tema, me recordé y vino a mi mente un dicho que yo inclusive lo he dicho a personas o hermanos. Ese dicho dice que cuando vayamos por la vida, que vayamos como los gatos viejos. Quizás porque los gatos son animales muy cautos, son muy cuidadosos de sus actos o sus movimientos. Y yo creo que cuando son viejos, son más cautos todavía. Pero aún con todo eso, hay otro dicho que también dice al respecto de los gatos. Dice que la curiosidad mató al gato. Bueno, quizás porque aún con toda su astucia, muchas veces también se resbalan y se caen. Me ha tocado rara vez mirar a alguno que sí se caen de las paredes cuando van caminando. Hermano, hermana, amigo, amiga, desafortunadamente, así es la vida de muchos hermanos. Se confían de su firmeza en las cosas de Dios, descuidan su vida espiritual y cuando menos lo esperan, se resbalan o se caen. Mire, cuando
en los primeros casos de esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19, cuando se comenzó a conocer desde que estaba esto en China, había mucha noticia por todas partes, pero muchos países subestimaron el peligro y lo letal de ese virus. Quizás porque estaba muy lejos por allá, por China, ¿verdad? Pero se subestimó el peligro y lo letal de ese virus, y a causa de eso, en este momento en que estoy hablando con usted, al menos aquí en Estados Unidos, las muertes ya superan los 400,000 fallecidos a causa del virus. Mire, uno de los más grandes peligros que corre el ser humano no son los tropiezos o las caídas ocasionadas por las enfermedades como el virus. Es más, ni siquiera otra, por grave que sea. El peligro más grande es resbalarse o caer a causa del pecado. Sí, ninguna enfermedad, es más, ni la misma muerte, puede mandar a alguien al infierno. Mas, sin embargo, fíjese, el pecado sí. ¿Sí? Y minimizar o subestimar las maquinaciones de Satanás, que por cierto siempre las trae allí, buscando una manera de entrar en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para hacerlos tropezar, caer, resbalar, quitarlos del camino, convertirlos en gente tibia, y si fuera posible matarlos espiritualmente. Bueno, subestimar todo eso es uno de los errores más grandes que el cristiano puede cometer. Esta es una verdad. Y me pregunto, ¿por qué caen los cristianos? ¿Por qué se resbalan? ¿Por qué se caen? Mire, el ser humano tiene al menos 3 cosas que le acechan cada instante de su vida. Sí, al menos 3 cosas hay que le acechan al cristiano. Uno es Satanás. Satanás, dice la Biblia que y vino al Señor en aquel tiempo, a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. O sea, tentando al maestro. El apóstol Pedro, cuando escribió, el apóstol Pedro dijo: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a ver quién puede caer en su trampa. Otro de los problemas que tenemos los humanos, los cristianos me refiero especialmente, es el mundo. El apóstol Juan escribió en San Juan 15:19 palabras del maestro. El maestro dijo: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, dice, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se da cuenta? Y tenemos otro problema: nuestras propias concupiscencias. O sea, nosotros mismos. Algo que está dentro de nosotros mismos. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, le dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se da cuenta? También el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Allí está el problema, grave problema, también en nosotros.
ese riesgo de caer, ese riesgo de resbalarse, caer y perecer allí. Me refiero espiritualmente. Hermano, ¿qué significa caer? ¿Qué significa caer? ¿Es acaso caerse literalmente? No. Mire, una de las descripciones de la palabra caerse, o sea, cuando dice en la Biblia, y mire que no caiga. Esa palabra que mire que no caiga, que usa el apóstol Pablo en la escritura de Primera de Corintios, tiene un significado bastante amplio y terrible. Sí. Cuando dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si miramos el significado del lenguaje original, en el léxico del griego al español del Nuevo Testamento, dice que caerse, cuando él dijo, mire que no caiga. Esa palabra significa caer, por supuesto, caerse, caer de rodillas, postrarse, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse, morir, agobiarse, molestarse. Todo eso tiene que decir o dice o significa el caer. Podemos decir entonces que caer, cuando se cae, significa caer, caerse, caer de rodillas, postrarse, caer en ruinas, dejar de ser, acabarse, morir, agobiarse, molestarse ante el diablo y sus maquinaciones, el mundo, sus placeres y los deseos de nuestra concupiscencia. Todo esto definitivamente es caer de la gracia de Dios, es darle la espalda al Señor a pesar de habernos sacado de la inmundicia que un día estuvimos. Caerse es volver a la vieja manera de vivir, de abrazar al hombre viejo una vez más con todas sus pasiones y con todos sus deseos. Por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios para que Dios nos ilumine. Vamos a hablar de cada una de estas tres cosas que nos pueden hacer caer. Una de ellas, les decía, era Satanás. Satanás y sus maquinaciones. Satanás y sus trampas que pone para hacer caer a los creyentes. Una de las razones por las que muchos han caído es porque no pudieron resistirse a las seducciones del diablo. ¿Cómo es que el diablo seduce? ¿Cómo es de que el diablo lleva a la gente a que caiga, que resbale? Bueno, por medio de la tentación. Le pone tentación a la gente. Usa multitud de maquinaciones para que aquel hombre, aquella mujer cedan a los deseos malsanos. Tantas cosas como el egoísmo, la codicia y tantas otras cosas más. ¿Cómo podemos nosotros entonces resistir esa tentación? Hermano, hermana, la Biblia dice que es sometiéndonos a Dios y de esa manera podamos resistir al diablo. La Biblia dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y luego dice, y huirá de vosotros. ¿Se da cuenta? Qué importante es esto. Tenemos que resistir al diablo en la fe en el Señor Jesús. Así como dice la Biblia. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Fíjense lo que dice. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué terrible. Y luego dice, al cual
resistir firmes en la fe. ¿Se da cuenta? Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nomás nosotros somos tentados, no nomás nosotros somos invitados a caer, todo el mundo cristiano. Pero también podemos hacer uso de la palabra del Señor. Mire, el Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo. El Señor Jesucristo, cuando Satanás fue a tentarlo, el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, dice en Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, cuando no hay un sometimiento a Dios, es porque no hay fe en el creyente. Y esto es el resultado de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Sin estas cosas, con facilidad puede el cristiano caer en cualquier tentación y someterse a lo que le ponga el diablo enfrente. Muchos son los que se creen fuertes y capaces de soportar la tentación, de manera que, cuando menos lo esperan, vuelven a caminar sin Dios y sin esperanza. Sí, la verdad, tengo pendiente, estoy orando por aquellos que sabemos que están batallando. Ojalá que Dios les dé la fortaleza, pero esa fortaleza solamente va a venir cuando se nutran de la palabra de Dios. En este tiempo no tenemos los servicios en la iglesia, los compartimos por este medio, pero si ni de esta manera se alimenta, entonces está débil, muy débil. Y en cualquier rato, aunque crea, aunque sienta que está firme, podría caer. Hay otra cosa que Satanás usa grandemente, son las mentiras, el engaño, para hacer caer, para que la gente tropiece, resbale y se caiga. Sí, mire, al diablo la Biblia lo llama el padre de mentira, es el impostor de primera. Él siempre va a falsificar y a torcer todos los principios de la verdad que están establecidos por la palabra de Dios. Y mucha gente le cree al diablo. En San Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermano, hermana, es por eso que todo cristiano debe buscar con fervor ser llenos del don del Espíritu Santo de Dios. Para que le ayude a discernir lo que está enfrente de él, o lo que le ponen enfrente, o, por decirlo de otra manera, para que pueda discernir entre el bien y el mal. Para esto es necesario que se alimente de alimento sólido, de la verdad. Como dice el escritor a los hebreos, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oiga, pero si no come, pero si no se alimenta de palabra de Dios, se alimenta de todo lo demás menos de la palabra de Dios, entonces no tiene cómo discernir lo que es bueno y lo que es malo. Mire, Dios, por su Espíritu Santo, Él nos puede dar el don para discernir los espíritus.
Sí, hermano, hermana. Pero si usted no busca de Dios, si usted está apartado de Dios, si usted está alejado, si no está interesado, si allá de vez en cuando y muy poquito se interesa en las cosas que son del Señor, ¿de dónde va a sacar esa unción divina? Mire, pero si Dios está con usted, lo llena con su Espíritu Santo. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, hablando de los dones que Dios da. Por eso le digo, este tiempo es tan duro, está tan difícil, pero no lo debemos subestimar. No. Hay otra cosa que Satanás usa muchísimo, que es el desánimo. El desánimo, hermano, hermana, mire, Satanás utiliza esa herramienta, el desánimo, como una herramienta que le ha funcionado con muchos cristianos. Y la verdad es de que luchar contra el desánimo no creo que es fácil, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es necesario quitar de su vida la ociosidad, la flojera, en otras palabras, pues. Y tomar aquellos hábitos que son buenos. Por eso es difícil, porque cuesta trabajo tomar los buenos hábitos. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no lee usted un capítulo de la Biblia? Un versículo. Un hábito de orar, de meditar en la palabra del Señor. Hermano, hermana, la gente ociosa, la gente floja, es la más expuesta al desánimo. Sí, porque tiene su mente nomás entretenida en cosas vanas y entra en desánimo. Por eso es importante que tengamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser en mantener una vida ocupada, especialmente en aquellas cosas que nos van a ayudar a mantenernos animados. Sí, yo le recomiendo, esfuércese y luche por mantener un ambiente lleno de alabanza en su entorno, en lo que sea posible. Sí, hermano, hermana, fórjese metas, no solamente en su vida espiritual, en cualquier ámbito de su vida, en aquellas cosas que le van a ayudar a superarse, a ser una persona mejor, académicamente, intelectualmente, todas esas cosas. Manténgase allí ocupado para que no le entre el desánimo. Aleluya. Mire, hay otro enemigo con el que luchamos mucho. Es con la influencia del mundo. La influencia del mundo y la caída del cristiano, ahí van. Ajá, ahí van. La caída del cristiano es por la influencia del mundo en grandísima manera. Sabemos que Satanás gobierna todo el sistema del mundo perverso, impío. ¿Por qué? Porque, ¿de qué forma? Ofrece placeres que sabe que le agrada a nuestra carne. Desafortunadamente, muchos han caído y se han dejado arrastrar hasta volver a recoger la basura, el vómito que un día ya habían dejado. Satanás usa al mundo perverso porque él lo controla. Primera de Juan 5:19 dice estas palabras muy importantes, ¿verdad? El diablo usa el mundo perverso para provocar a los deseos carnales que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para seducirlo a pecar. Sí, la Biblia dice en San Juan 5:19, sabemos que somos de Dios
y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Se da cuenta? Eso es tremendo. Entonces Satanás, como tiene control del mundo, usa todas esas cosas del mundo. ¿Para qué? Para ponerlas enfrente de aquellos cristianos, de manera que puedan ser seducidos y puedan caer de la gracia de Dios. Hermano, hermana, la recomendación de la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios dice en San Juan, o primera de Juan, capítulo 2:15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, Santiago amplía más todavía. Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y fíjese lo que dice aquí: y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, las ofertas del mundo vienen de maneras muy tentadoras, de modo que muchos no han podido decirles no se han podido negar. Son tentadoras, seductivas, agradables a la vista, y muchos son los que no se pueden resistir, aceptando y abrazando y practicando lo que el mundo les ponga enfrente. Como por ejemplo, nomás por citar algunos ejemplos, las modas del vestuario, ya sean hombres o mujeres. Ahí andan muchos imitando al mundo, y muchas también, ¿verdad? En los hombres, esos cortes raros de pelo, barbas medias llenas de vanidad, ¿verdad? Sofisticadas. En las mujeres, y yo creo que hasta en los hombres, pintándose el pelo de colores, pestañas y uñas postizas, vestuarios extravagantes y muchas veces indecentes, provocativos, indecorosos. ¿Para qué? Para imitar al mundo. La Biblia es muy clara. La Biblia dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, si usted se deja enredar por el mundo, lo va a convertir o la va a convertir en un cristiano o una cristiana tibios. Los va a hacer perder y despreciar la guianza de Dios para su vida. Sí, cuando Satanás tiene bajo su control a la persona, lo exhibe. ¿Para qué? Para poner en vituperio el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, mostrándole a todo mundo: mira, este era un buen cristiano y mira cómo cayó. Por eso, el subestimar los peligros, enredándose con el mundo, el descuido o la falta de atención a la vida espiritual, ha sido la causa de la caída de muchos cristianos que un día estuvieron firmes en la fe. Y eso es desastroso. Eso es terrible. Tenemos otro problema, y este es muy serio. Este problema es cuando nosotros batallamos con las concupiscencias de nuestra carne. Mire, Santiago 1:14, déjeme ver si lo encuentro aquí. Sí, aquí está. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El cristiano no solamente tiene que luchar contra las acechanzas del diablo, contra sus maquinaciones, las tentaciones del mundo,
y toda esa influencia terrible, sino que también con un enemigo muy peligroso del cual no nos podemos desprender. Pero sí podemos sujetarlo a la voluntad de Dios. Me refiero a nuestra carne. Ajá. Mire, nuestra carne no es solamente un enemigo más. Se puede decir que es el enemigo más peligroso, o el peligro más grande está allí. Sí. ¿Por qué? Porque la carne no le gustan las cosas de Dios. El diccionario de la lengua española dice de la carne tantas cosas. Sí, perdón, no de la carne, la interpretación de enemigo, de esa interpretación de la palabra enemigo. La carne es nuestro enemigo. Ajá. O sea, la carne se opone a que nosotros sirvamos a Dios. Quiere que se le dé gusto a ella, pero no a las cosas de Dios. Sí, hermano, hermana. Por eso, satisfacer los deseos de la carne es algo que se tiene que luchar en grande manera, porque está en nosotros. Vive con nosotros. Anda para todas partes con nosotros. Y somos enemigos. La carne quiere hacer una cosa y nosotros, o nuestro espíritu, quiere hacer otra cosa. Hermanos, el enemigo más peligroso está en nosotros mismos, en nuestra carne. ¿Por qué es tan difícil este enemigo? Porque no podemos deshacernos de él. Nos sigue a todos lados y siempre está buscando que le demos satisfacción a sus deseos, a sus pasiones. La única manera de sujetar nuestra carne es crucificándola con sus pasiones y deseos, como dice la Biblia. La Biblia dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, todos los que son del Señor Jesucristo han crucificado su carne. Sí, los que se mantienen firmes, caminando con firmeza. El crucificar la carne tiene que ver con hacerla morir o ejecutarla. El apóstol Pablo dijo con toda claridad en Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se da cuenta? Se tiene que destruir para que se pueda sujetar. Ese es un enemigo terrible. Y esto no quiere decir que tenemos que morirnos literalmente, como quitándonos la vida, por ejemplo. No, eso no quiere decir. Quiere decir que las pasiones y los deseos están muertos, en el sentido de que ya no tienen dominio de mantenernos esclavizados como antes de venir al Señor Jesucristo. Ese es el significado. Eso es hacer morir la carne. Es importante que aclaremos esto. Esa analogía que usa el apóstol Pablo de hacer morir, de crucificar. Crucificar quiere decir matar, ¿verdad? En este caso la carne no quiere decir que los deseos de la carne, cuando ya se crucificaron, pues ya no van a volver a venir. No. La crucifixión de la carne quiere decir que el poder de la carne o del viejo hombre ya ha sido quebrantado.
el poder del Espíritu de Dios en nosotros puede mantener sujeta la carne para que no tenga ningún poder en nosotros. Claro, si es que el creyente va caminando en el Espíritu, ¿verdad? Recordemos que la Biblia dice que el bautismo, ¿verdad? Nos salva, mas no quitando las inmundicias de la carne. O sea, ahí va a estar todavía, pero que esté crucificada, doblegada, sujeta a la voluntad de Dios. Hermanos, hemos hablado de un tema que no debemos de pasar por desapercibido. Mire, hemos hablado de por qué caen los cristianos. Hemos visto que al menos hay 3 razones: Satanás, el mundo y nuestras propias concupiscencias. También hemos hablado cómo Satanás usa sus maquinaciones, tentaciones, mentiras, engaño, el desánimo, y usa todas esas herramientas y le han funcionado en muchos. Todo eso hemos estado mirando. También hemos visto por medio de que por medio del mundo, Satanás usa el mundo para provocarnos a una vida tibia, con un pie en la iglesia y el otro en el mundo, como de una manera que tengamos un pie agradando al Señor y otro pie agradando al mundo. Y esto no funciona delante de Dios. Eso nos hace caer de la gracia del Señor. Pero también hemos hablado de lo más peligroso, de las concupiscencias de nuestra carne. Sí, esta carne va a estar siempre con nosotros mientras estemos aquí en esta vida. Y solamente crucificándola se va a poder sujetar a la voluntad de Dios. Hermanos, con todo esto, o esto poco que hemos visto, yo creo que es menester que no seamos descuidados, ni tampoco subestimemos los peligros que hay en contra de nuestra vida espiritual. Si usted piensa que está firme, mire que no caiga. Sí, en otras palabras, no se confíe de su firmeza que hoy tiene en el Señor. Y ya con esto voy a terminar. Mire, recordemos que el descuido o la falta de atención a la vida espiritual es la causa de la caída de muchos. Esa es la causa principal. Sí. De cristianos que un día brillaron, que estuvieron muy firmes, pero que ahora están caídos. Ojalá que Dios tenga misericordia. Esto que hemos hablado ha sido un consejo de la palabra de Dios. Pongamos atención. Como dice la palabra en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermano, hermana, no olvidemos que Satanás no es un mito. Muchos han caído y no se vuelven a levantar. Precisamente ¿por qué? Por las maquinaciones de ese ser perverso llamado diablo o Satanás. Si usted piensa que está firme, mire que no caiga. Que el Señor le bendiga. Sígase guardando. Sígase manteniendo con mucho cuidado en su vida espiritual. Deje que Dios more en su vida y llene su vida para que nunca caiga de su gracia. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.